Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Padre de misericordia que creaste todas las cosas. En este bloque de huellas vamos a abordar un tema sobre el cual solemos volver aquí en nuestro programa. Tiene que ver con la educación, con las características de la educación, en este caso a principios del siglo XX, donde las escuelas privadas, particulares más que privadas, ya Arturo nos va a aclarar con precisión, las escuelas particulares cumplían un rol muy importantes. Una de esas escuelas que se destacaba y que era muy buscada por los sanfrancisqueños, es la escuela Edmundo de Amicis, donde las docentes más reconocidas, eran las hermanas Berardo. Arturo, ¿es así? Exactamente. Esta escuela se llamaba Edmundo de Amicis, Sí. Y se ubicaba en barrio Sarmiento. Empecemos primero por la educación. Recuerdo que hemos puesto en algún programa de huellas, nuestra primera escuela, una de nuestras primeras escuelas fue la escuela, digamos, estatal, fue la escuela Fiscal, Iturraspe. claro, la Iturraspe, que se llamaba Escuela Bien. Fiscal. Escuela Eso Fiscal. es de 1894. Exactamente. Donde ya había escuelas particulares también, ¿no es cierto? Esta escuela oficial se La escuela- complementaba con escuelas particulares. Era la educación oficial. Las escuelas particulares Sí. generalmente no daban un título Bien. que permitía a los alumnos avanzar dentro de la escuela estatal. Pero sí le daba los privada, sí. los conocimientos que Los necesitaban. conocimientos sí. Entonces muchos padres recurrían a la escuela particular porque lo que les interesaba a ellos era que los hijos no sean analfabetos, que Exacto. sepan leer y escribir bien. Hay que tener en cuenta que eran muchos hijos de extranjeros, Había que, gente que necesitaba aprender el idioma también. necesitaban aprender el idioma y por más que fuesen argentinos, ¿no es cierto?, esos padres necesitaban a alguien también de la familia que lea y escriba correctamente el castellano, Claro. porque ellos no lo dominaban el castellano. Claro, hemos hablado aquí en varias oportunidades que durante varias décadas el idioma más popular era el italiano. el italiano, el piemontés. Italiano, y dentro de eso, nosotros la lengua piemontesa. Claro. Y lo otro era la cuestión del cálculo, que es lo que les interesaba fundamentalmente. Todas las operaciones matemáticas. Matemáticas, claro. O sea, la aritmética, ¿cierto? Con la suma, resta, división y multiplicación. Claro. Básicamente, aunque sea eso. Luego, Me los ya venía imagino- más complejo me lo- con me- otras operaciones. Claro, me los imagino en la época muy interesados en que sus hijos sepan sumar, restar y calcular bien, calcular proporciones, calcular costos, calcular medidas. Todos, lo que ocurre es que todos, de una manera u otra, estaban vinculados a negocios. Claro. El que no tenía el almacén tenía la tienda, el que no tenía la tienda tenía un taller, el que no era operario en esos talleres y necesitaba también del conocimiento del cálculo y la lectura, los que estaban en el campo lo mismo. Entonces, una manera de manejarse por cuenta propia, porque antes no se tercerizaba tanto, por supuesto, Claro. los servicios profesionales, entonces era teniendo gente en la familia que supiera leer, escribir bien y hacer bien los cálculos. Entonces, ese era el interés de los padres. Una escuela particular era alguien que sabía hacer todo eso y que estaba en condiciones de enseñarlo. Claro. Y el tema, ¿y quiénes concurrían? Generalmente en las escuelas particulares. Los chicos que a futuro ya se sabía que posiblemente no iban a tener una continuidad de un estudio secundario Claro. o de un estudio universitario. Que eran los menos en esa época. En el libro del doctor Martínez, de Joaquín Gregorio Martínez, Sí.
cuando él habla del origen de las escuelas también en San Francisco, menciona precisamente esta característica que tenían muchos padres, que pretendían, ¿no es cierto?, que primero era la cuestión del estudio más práctico y luego la filosofía. Tal cual, tal cual. Primero algo Práctico, concreto. claro, primero lo concreto y después... Algo más ligado a las ciencias más claro, duras. y él ponía ahí, dice, dopo filosofare. Claro. Después filosofar. Primero trabajar. Claro. Y después filosofar. Claro. Entonces eso es lo que sostenían muchos. Otros no. Otros tenían la ambición, cuando ya teníamos en San Francisco la escuela normal, por ejemplo, de que sus hijos concurran a la escuela normal, que era la única secundaria o oficial que teníamos, donde se formaban como maestros y luego, rindiendo equivalencias, podían entrar en la universidad, en fin, y continuar. De ahí vienen nuestros primeros profesionales. Claro. Algunos también iban a la escuela particular en busca de una mayor disciplina. También. Porque bien, en la escuela también. particular no se podía. Está bien. No. para Es nada. más, de ahí viene lo de también de esas épocas, letra con sangre entra, algunos castigos corporales. disciplinarios de Sí, características están relatados en el libro corporales. del doctor Martínez sobre esa cuestión, donde, bueno, no solamente el castigo físico, sino también, ¿no es cierto?, las recomendaciones que daban después en la familia, y bueno, y ahí era, ¿no es cierto?, lo que decía el maestro, de alguna manera, era una ley, ¿no? Una palabra santa. Sí. Y las hermanas Berardo, que... Bien, las hermanas Berardo eran 3 hermanas, Sí. y nosotros tenemos los testimonios por gente ya muy grande, ¿no?, que al día de hoy, bueno, algunos de ellos ya han fallecido, y los alumnos que pudieron haber ido a la escuela de las señoritas Berardo en Barrio Sarmiento, hoy son personas, los más jóvenes pueden tener alrededor de 80 años, Claro, ¿no es cierto? claro. Quienes hayan concurrido ya... Estamos hablando de escuelas que funcionaban en la década del 10, del 20, del 30. Sí, llegó casi hasta el año 50. Claro. Hasta 1950. ¿Por qué hablamos hoy de las señoritas Berardo? En razón precisamente de este libro, este cuaderno, que donaron al archivo gráfico familiares de Alfonso Moreno. Sí. Los familiares de Alfonso Moreno lo donaron en la última campaña que nosotros hemos hecho en el archivo gráfico Museo Histórico, y es un testimonio de la rigurosidad, ¿no es cierto?, académica o didáctica que tenían, porque vos vas a ver, y bueno, nuestros televidentes Claro, ven... lo van a ir viendo. Es impresionante. Esto es solo una evaluación. Es una evaluación para pasar de 4º grado a 5º. En la Todo escuela, esto. en una escuela primaria. Es todo un cuaderno. Los familiares no saben cómo se hizo el examen. Nosotros tampoco exactamente. Pero Suponemos que debe haber imaginamos sido en varios días. que es en varios días. Claro. Que es un cuaderno que tiene de todo. Tiene matemática, tiene geografía, tiene geometría, tiene la parte gramatical, y con recomendaciones que le ponen las docentes en el cuaderno y todo. Pero esto era, aprobar todo este cuaderno, era para pasar de 4º grado a 5º. O sea que vos cursabas todo el año, pero además tenías que tener una rendir una evaluación. Claro, fíjate que la fecha de cierre de este cuaderno es el 31 de diciembre del año 1929. Un año incluso que ya lo habíamos visto en otro momento, en otros capítulos Claro, de Huella, un año fue muy difícil. complejo por la huelga esa grande que hubo en el año 29. Pero bueno, eso es al margen, pero este cuaderno es de esa época. O sea, cuando este chico, Alfonso Moreno, iba a la escuela de las hermanitas Berardo. Hermanitas Berardo, las señoritas Berardo, le decían, eran 3 docentes, las hermanas Berardo, que comenzaron dando clase en un edificio sobre Boulevard 9 de Julio, en las cercanías de la calle 1 de Mayo. Sí. Luego se trasladaron a la vuelta y quedó el establecimiento sobre calle 1 de Mayo, en un lugar donde en este momento, bueno, ya fue demolido el edificio, por supuesto, por la antigüedad que tiene, y se construyeron unos departamentos en el sitio ese. De las 3 hermanas, 2 eran maestras y la mayor no. Bien. No obstante, la mayor en un momento dado fue convocada para dar clase en la localidad del Tío, en aquella época. Claro, porque no había... ¿Cómo se prestaba la educación en estos pueblos tan pequeños? Y tenía que ir a alguien particular. Hasta bien entrado los años es que no se instalaba una Los escuela años 40 y pública. 50. Claro. En los años 40 y 50, recién ahí... Entonces se establecen- buscaban seguramente en las ciudades a alguien que pudiera prestar ese servicio. Claro, entonces esta mayor, que no era docente, pero tenía mucho conocimiento y tenía capacidad como para educar, fue llevada a la localidad del Tío. Y una de las hermanas Berardo había sido docente en la escuela Mitre, porque tenían títulos. Claro. Tenían títulos.
Eran maestros, las maestras normales, digamos. Claro. Recordemos que las escuelas normales de esa época ya empezaban a producían Sí, muchos docentes. sí. Con el secundario ya eras maestro. Era el maestro, claro. Con hay que 5 tener en años del cuenta secundario. Que la escuela normal es del año 12, Claro. y los primeros egresados surgen a partir del año 17. Claro. ¿No? Del año 17, porque las clases comienzan en realidad en el año 13. En el año 17 ya comienzan a haber docentes. Digamos, egresados de San Francisco. Claro, egresados sanfrancisqueños. Estamos hablando del año 29. Y ya con los conocimientos pedagógicos propios de un docente. Claro, precisamente, bueno, uno de los alumnos, que fue alumno de la escuela, que era don Ricardo Bontero, vecino del barrio precisamente del lugar, él fue alumno porque no era, digamos, un buen alumno en la escuela donde él iba. En la escuela oficial. Claro, él iba, fue un tiempo a la escuela Mitre, otro tiempo fue a la escuela Iturraspe, y tenía algunas falencias en el aprendizaje, digamos, y entonces dice que la orden en todas las familias así de San Francisco era, como ya un dicho dice, en el verano a las Berardo. Ese era En el verano a las Berardo, claro, verano, por no haber Berardo. andado bien durante el año, verano en lugar de vacaciones, a las Berardo. a las Berardo. Ese era el nombre. Y la escuela, él tenía el nombre de este autor, este escritor italiano, El Mundo de Amicis, que ella a lo mejor lo tenían como un ejemplo y le pusieron el nombre a su escuela particular, El Mundo de Amicis. Y contaba don Ricardo que él la definía como mujeres muy bondadosas, muy buenas, ¿no es cierto? Pero también de un carácter muy fuerte, o sea que hay ahí un poco una dualidad, lo que dice el mismo Gontero, porque él dice que ponían orden con el puntero. Con el puntero. Era el puntero de madera. Atento con esto, claro. Donde llegaban a pegarle a los chicos. Te pegaban un coscorrón en la Sí, cabeza o sí, te hacían sí, poner sí. los dedos. Así le pegaban. Y Y para poner algún orden en los chicos, que por supuesto no iban nadie uniformado, y la cosa era bastante, digamos, libre, golpeaban con el puntero sobre el escritorio. Sí, Entonces señor. dice don Ricardo que hubo... Con eso llamaba la atención. Llamaba la atención, pero golpeando fuerte con el puntero. Y don Ricardo comentaba también que uno de los alumnos, una oportunidad se le ocurrió decirle que no golpee fuerte, que se le iba a romper el puntero. Sí. Y la respuesta había sido, dice, que a ella no le importaba porque tenía el hermano carpintero y le hacía otro. Le hacía otro, no tenía ningún problema con que se rompiera el todos puntero. los punteros que haga falta para poner orden. Así que bueno, ese fue un poco... son cientos los chicos que han pasado por la escuela El Mundo de Amicis, hasta que cuando estas maestras ya se jubilan, alrededor del año 1950... Crece la educación pública. Crece la educación pública, ya no fue necesaria la presencia de esta escuela, pero que quedó marcada durante mucho tiempo, porque yo recuerdo era chico en el barrio Sarmiento, ya no estaba la escuela de las Berardo, Pero y las personas mayores, que podían haber tenido unos 20 años más que yo en aquel momento, se acordaban todavía de la escuela Berardo, y era gente que había ido a la escuela de la Berardo por lo menos en algún momento. Así que bueno, ese es un repaso, ¿no es cierto?, que nosotros podemos hacer sobre esta escuela, como hubo otras en San Francisco también. Además está buenísima la caracterización de lo que era la educación en la época, ¿no? Claro. Bueno, y agradecerle a todos los amigos que se acercan al archivo gráfico y nos acercan testimonios porque nos dan de esta acá una naturaleza. prueba de lo riguroso que Lo era el riguroso estudio, que era. ¿no? Ustedes, los amigos que nos siguen a través de la pantalla, están viendo en imágenes lo que es esta evaluación. Una evaluación extremadamente exigente para un chico de cuarto que va a pasar de cuarto a El quinto cuarto grado. grado en aquel momento se hacía con 10 años. Cuarto grado. Claro, porque 10 había años. primero superior también. Porque había primero superior. Exacto. Sería hoy un quinto a sexto. Un quinto a sexto. ¿Mm? O sea, esta evaluación, concretamente, sin importar el grado que era, si no había repetido nunca, el chico ya había empezado normalmente la escuela a los 6 años, como se empezaba antes, esta evaluación la hizo un chico que tenía 10 años. Habría que ver si muchas de las cosas que están aquí, un chico de 10 años ahora las podría responder, ¿no? Claro, es que ha cambiado muchísimo acá la forma ha cambiado mucho, pero de la educación. es muy... E incluso nos encontramos con algo que para mí fue una novedad, yo eso no lo conocía, esa medida de capacidad que se llamaba estéreo. Sí, un estéreo. Hoy decimos estéreo y estamos pensando en sonido estéreo. Exactamente. Sí. Pero el estéreo es una unidad de medida. Era una unidad de medida que medían leña. Leña. Hay que tener en cuenta que la leña en aquel momento era importante porque se utilizaba para cocinar, claro, era un combustible muy en usado. el lugar del trabajo, en las calderas, en todos lados, la leña era necesaria. Entonces, ¿cómo lo vendían? Tráeme un estéreo de leña. Un estéreo de leña. Esa era una medida. Era un metro cúbico. Un metro cúbico de leña es un estéreo de leña. Muy interesante, Arturo. Muchas gracias. Nosotros buscamos una pausa, ya volvemos.
Y hoy vamos a hablar de uno de los elementos que le da sentido a la propia existencia del archivo gráfico. Ya le vamos a preguntar a Arturo, pero si mal no recuerdo, de los primeros elementos que pedían para acumular eran fotografías, testimonios fotográficos de lo que fue el pasado de la ciudad de San Francisco. Y de los fotógrafos y de la fotografía en la ciudad vamos a hablar hoy con Arturo, que nos va a dar detalles, bueno, muy pero muy interesantes. Arturo, fotografía, si mal no recuerdo, era de los primeros elementos que pedían para el archivo gráfico, porque el Museo Histórico fue con posterioridad, ¿no es cierto? Fue como una consecuencia del archivo gráfico. Exactamente. Primero nace el archivo gráfico en el año 1996, solicitando fotografías, documentaciones que había de la época, y museo se convierte al año siguiente. Y la fotografía que está presente en la ciudad de San Francisco desde sus inicios prácticamente. Muy desde el comienzo. Los fotógrafos eran personas que circulaban en las distintas colonias, registrando qué es lo que se iba haciendo y cómo iban naciendo estos pueblos, y generalmente eran europeos, que veían este movimiento con mucha curiosidad, porque llegaban incluso a veces en los contingentes de inmigrantes y luego hacían su profesión, no solamente en Buenos Aires, o en Rosario, o en Santa Fe, sino que también salían a las colonias, como se ya conocía entonces, en todo el país. Tengo la imagen, no sé, de fotógrafos, es la época de la colonización de San Francisco, la época de esas máquinas de foto con trípode que metían la cabeza adentro. Claro. Eso en el aire libre, eso era en las fotografías al aire libre. Bien. En el interior del estudio a veces algunos utilizaban ese manto negro, ¿no es cierto?, con el que se cubrían para enfocar mejor la fotografía, pero si no, en el estudio no era necesario. Te decía que eran fotógrafos que circulaban luego por las colonias, ¿no es cierto?, retratándolo, porque particularmente nadie tenía equipos fotográficos. Claro. O sea, la fotografía era algo muy profesional. Muy profesional. Bueno, ¿y para qué se tomaba una foto? Una fotografía era para registrar en un momento dado ese suceso, pero también muchos de ellos para después tener las copias y hacérselas llegar a los familiares de Europa para mostrarles cómo estaban y qué tenían. Claro. Claro. O sea, si lo transpolamos de alguna manera, es tal cual el uso que se da hoy al Facebook. Hoy se toman fotografías, se suben a Facebook para que todos vean. En aquel momento iba dirigido a los familiares, a los amigos, pero el objetivo de la fotografía era hacer ver qué es lo que tenían o qué estaban haciendo. Claro, claro, a familiares que habían quedado a muchísimos kilómetros. Claro, y además de esto, cuando ya se tomaban fotografías familiares, algo que resaltamos nosotros, hay personas mayores que posiblemente esa foto que nosotros tenemos en el archivo gráfico en este momento sea la única foto que se han sacado en su vida. Claro. Hay gente, o sea, no era común sacarse tantas fotografías. Claro, nada. Claro, era un hecho extraordinario sacarse fotografías. Ya vamos a ver entonces esto ahora. Primero, qué es lo que se hacía en la fotografía de campo, en el campo, en el exterior. Ahí iban con unos equipos portátiles que eran bastante grandes. Nosotros tenemos uno en el archivo gráfico que tiene aproximadamente la cámara, la caja de la cámara, unos 40 centímetros por 40, un cubo de 40 por 40, esa era la caja con la que se sacaban fotos. Entonces eso iban con un trípode y eso era lo portátil. Eso era lo portátil. Los equipos de estudio eran mucho más grandes. Llegaban a medir como hasta 80 centímetros por 80, son equipos muy grandes que no tenían tanta movilidad. Por eso tenían hasta ruedas esas cámaras de fotos. Claro. Tenían hasta ruedas para poder desplazarlas, transportarlas. ¿Qué se tomaba en el campo? En el campo se sacaba generalmente a la familia campesina, o también la cosecha. La cosecha, sí, señor. Los dos puntos. Tengo presente, seguramente están viendo nuestros amigos fotografías de la época. La cosecha, como era un evento muy importante, lo registraban junto con las máquinas que se usaban y todo lo demás. Claro. Y no es que se hacía una sola foto, se hacían muchas copias. Porque en una cosecha había a veces hasta 20, 25, 30 personas. Sí, señor. Y esa gente cuando volvía a Italia incluso llevaba la fotografía con el recuerdo de haber estado trabajando en los campos de Argentina. Había muchos que eran los que le llamaban los peones golondrinas, que venían desde Europa a hacer cosechas acá en 4 o 5 meses de trabajo y volvían a Europa. Iban y venían. ¿Y quiénes fueron los primeros fotógrafos de los que se tiene registro que hayan estado instalados en San Francisco? Sí, nunca hubo muchos juntos.
Bien. Más de 2 o 3 fotógrafos por vez no había. Luego se vendían los estudios de fotografía. Se circulaba mucho entre lo que era Rosario, San Francisco, Rafaela. Era como un circuito, un triángulo, donde los fotógrafos circulaban por ahí, los que venían a esta zona, por supuesto. Así, pero entre los primeros está Juan Cleland, sí, que era un británico, cuya casa existe todavía, está en el centro de San Francisco, una casa lleva de más de 120 años, ¿no es cierto?, que tenemos muchísimos registros de fotografías de Juan Cleland. Estábamos hablando en 9 de julio. Entre Pellegrini y Sarmiento. Exactamente, esa casa antigua que hay de 2 plantas. Que abajo ahora hay una óptica. Exactamente. Esa era la casa de Juan Cleland. Cleland fue un fotógrafo que, además de haber dejado todo un testimonio muy importante en los registros que él tenía, se había emparentado acá con familias importantes a través del casamiento de su hija con un hijo de la familia Sutter, que eran suizo-alemanes, gente que venía de la zona también de Esperanza, de Rafaela, y ella no se casa, digamos, con un criollo, sino con por lo menos un suizo-alemán. Sí, señor. Buscaban de alguna manera esos acercamientos, ¿no es cierto?, de nacionalidades. Y Cleland a la vez fue una persona que estuvo involucrada en la cosa pública de San Francisco, por cuanto también fue concejal. Ser fotógrafo de este tipo daba lustre social, era una profesión prestigiosa que prestigiaba. No hay un detalle en especial, pero sí eran digo porque, por ejemplo, Cleland fue concejal. Fue concejal. Y hay otros fotógrafos que tuvieron una actuación política importante. Claro, Bautista Rossi, sí, que era un italiano, que estaba también instalado muy a la vuelta de la casa de donde estaba Cleland, en calle Pellegrini. Bautista Rossi era presidente de la Unión Cívica Radical en San Francisco, cuando surge el radicalismo, ¿no es cierto?, con las posibilidades incluso de ser gobierno de San Francisco, y que así ya así es en las elecciones de 1915. Claro. Es más, después Bautista Rossi pasa a ser un funcionario municipal también. Pasa a ser. Y luego vende Rossi, pasados unos años, vende el estudio y se lo vende a Emilio Galassi. Emilio Galassi era un fotógrafo que venía desde Rafaela. Se instala acá, era masón, Emilio Galassi era masón y está enterrado en Rafaela. El estudio de Galassi también, nosotros tenemos infinidad de fotografías y muchas de ellas, en los cartones de las fotografías, figura San Francisco, Rafaela. Claro, porque tenía en los 2 lugares. Claro, y como el caso de Cleland tenía sucursal de su casa de fotografía acá en Cosquín. Fíjate que ir a poner en Cosquín una sucursal de fotografía a principios del siglo XIX, del siglo XX, era atípico, muy fuera, raro, digamos. Claro, muy fuera de la región incluso. Claro. No estaba ni en Freire, Rosito, o sea, no, en Cosquín. Bueno, así eran como trabajaban ellos en aquellos primeros tiempos, ¿cierto? O sea que tenemos esos nombres como Cleland, Rossi, Galassi, muy como referencia. Pero ya al poco tiempo después ya vienen otros nombres, ¿cierto?, como el caso de José Paulo Antonio, sí, que viene a comienzo de la década del 20, adquiriéndole parte del estudio de Cleland y también el estudio de Galassi. Que él venía, ¿no es cierto?, se instala en San Francisco y es una persona que es el fotógrafo que de alguna manera tomó luego la foto de los artistas que pasaban por San Francisco. Él era muy amigo de don Pedro Doliani, que era propietario del Teatro Moderno. Claro, sí, señor. En el Teatro Moderno, incluso en el año 1925... Teatro Moderno en Mitre... E Iturraspe. Iturraspe, exactamente. Esquina de Mitre y Iturraspe, donde ahora hay un hotel y una joyería. Y al costado hay una parte todavía de la vieja construcción del Teatro Moderno. En la esquina hay una placa recordatoria, una cerámica recordatoria de que en ese teatro cantaron Gardel junto con Razzano, y en el año 1925. Y el Teatro Moderno, salimos de la fotografía, pero hablamos un poco de lo que era ese teatro. No era una sala cualquiera, era un teatro construido para teatro y tenía capacidad para 1000 personas. Impresionante. Claro, muy grande, era muy grande, porque tenía la particularidad de que tenía varias gradas, ¿no es cierto?, en alto, y hasta al final de todo lo que le llamaban el gallinero. El gallinero, como se usaba, claro. Que en el gallinero la gente estaba de pie. Claro, o sea, era más era barato. la entrada más económica, más barata, pero te permitía ver el espectáculo, bueno, pero estaban de pie, entonces como estaban todos muy amuchados, eso era el gallinero. Y entraba también mucha gente, ¿por qué? Porque en la parte de abajo no tenía todo butacas, sino que tenía espacio para poner sillas. Claro. Entonces las sillas se amontonaban más, porque luego esas sillas se sacaban y en otro momento de ese lugar se utilizaba para hacer bailes, otro tipo de... Y ahí Paulo Antonio... Ahí Pablo Antonio registraba fotografías de artistas. Claro, y tenía una gran relación con Doliani
y como los artistas permanecían en San Francisco 2 o 3 días, no había mucho para hacer, así que una de las cosas era ir al estudio de Paulo Antonio, que quedaba aquí en la misma cuadra donde está ahora instalado Canal 4, a tomarse fotografías en el estudio. Azucena Maizani, Gardel mismo, Razzano, todos están registrados en ese estudio y tenemos la fotografía nosotros, los originales que ha dado la familia. Y no solamente la familia ha dado los originales de las fotos, sino que también la cámara de foto con la que se tomó esa fotografía. Y esa cámara venía del estudio Cleland, o sea que es muy antigua, muy vieja, de mucha historia, y por suerte está conservada, ¿no es cierto?, acá en San Francisco y está en el museo. Qué suerte que tenemos el archivo gráfico y el museo histórico que pueda conservar todo este tipo de elementos. Exactamente. Y lo otro es otro fotógrafo destacado de la época, entre tantos que hubo después, ¿no es cierto?, porque al principio eran pocos, pero luego vino mucho el estudio del Lescano, que era el estudio Splendid, del cual nosotros tenemos conservado también al día de hoy más de 3.000 negativos en vidrio, en cristal. Claro, como se usaba en la época. Como se usaba en aquella época, donde hay registrado lo que se te ocurra, desde las visitas del general Perón a San Francisco, ya estamos hablando de los años 30 y 40, hasta el 50, y casamientos, acontecimientos sociales, en fin, muchas cosas así. Otro fotógrafo fue el fotógrafo Rubín, sí, que la continuación del estudio de Rubín, Luz y Sombra, ¿no es cierto?, fue el José Curioto, que estuvo durante casi 60 años en el estudio, hasta que este año, ¿no es cierto?, él se desprende del estudio y tiene un nuevo dueño. Pero José Curioto es sucesor también de aquellos fotógrafos de entonces. Claro, empezó muy joven. Y San Francisco era también, esto lo digo por experiencia propia, ¿no es cierto?, era el centro de una región importante donde veníamos a fotografiarnos. Claro. Se hacían esas fotografías, te estoy hablando de los años 60, esa fotografía de los chicos, de niños, donde te sacaban 5 o 6 fotografías y armaban como un panel, Claro. y eso se sacaba todo en el estudio. Me acuerdo, nosotros veníamos al estudio de Curioto, y ahí nos sacábamos esas fotografías ya en los años 60, ¿no es cierto? Los otros nombres tenés Roacenda, que es un estudio que continúa al día de hoy. Había Roacenda en Las Varillas, Roacenda también en San Francisco, y esa, bueno, es una familia, el apellido Roacenda, donde ha tenido continuidad la profesión de la fotografía, desde los abuelos, padres e hijos, ¿no es cierto? Incluso en la actualidad, fíjate vos que con la proliferación de cámaras, los teléfonos, todos tienen cámaras para fotografiar. Sin embargo, el fotógrafo profesional todavía tiene un espacio para trabajar. Claro. Otro fotógrafo que, digamos, de alguna manera tenía algo de pintoresquismo en la fotografía de San Francisco era Wenceslao Caballero. Wenceslao Caballero era un fotógrafo de baja estatura y tenía el estudio instalado en la Avenida del Libertador, al lado de lo que es actualmente la empresa de Cablevisión. Sí, señor. Y él generalmente tomaba todas las fotografías, o en su estudio, o en la Plaza General Paz, o en los sepelios que había en la iglesia parroquial, que era la única que había en aquel momento, ¿verdad? Pero como era muy bajito, él llevaba siempre una escalera, y se subía a la escalera para tener mayor altura y tener mejor perspectiva para tomar la fotografía. Así que además de todas las cámaras que tenía que llevar la escalerita. Don Wenceslao. Ese era Wenceslao Caballero. Bien. Pero hay infinidad de fotografías de Wenceslao Caballero, un buen fotógrafo, y que registró generalmente todo lo que era el entorno de la Plaza General Paz y los sepelios en el bar. Y en cuanto a qué es lo que se fotografiaba, tenías los actos sociales, que era el casamiento, generalmente, el fallecimiento, e incluso se sacaban muchas fotos del féretro, del cortejo fúnebre. Era una costumbre así. O las fiestas familiares. No había mucho otro tipo de fotografía. Luego ya en los años 20 ya comienzan a venir equipos portátiles de uso familiar, de uso personal, y ahí ya se generaliza el uso de la fotografía, pero que es algo que no dura mucho tiempo, sino que alrededor de los años 40, con máquinas ya, equipos más profesionales, el usuario común no la compraba porque eran caras, y por otro lado ya era más difícil de manejar la fotografía, los equipos. Entonces no todos se animaban a tomar fotografía y convocaban nuevamente al fotógrafo. Qué bien, qué lindo, qué interesante, qué interesante que esas máquinas nos hayan dejado registros tan vívidos de lo que fue el pasado. ¿Tenemos algo más para agregar, Arturo? Claro, precisamente lo que decís vos, cómo han quedado los testimonios, porque están copiados e impresos en papel, que es lo que nosotros insistimos, ¿no es cierto?, permanentemente desde el archivo gráfico, que con la fotografía digital de hoy
no quedarse solamente con el formato digital, sino también copiar algunas fotografías en papel para que quede como recuerdo, porque lo digital puede tener una duración que nosotros al día de hoy no sabemos cuánto tiempo va a durar, porque el sistema no es lo suficientemente todavía prolongado en el uso del tiempo, y sí tenemos la experiencia de que la fotografía copiada en papel trasciende mucho más el tiempo. De hecho, nosotros tenemos fotografías que ya tienen más de 120 años, ¿no es cierto?, en el archivo. Bien, y seguramente muchas de esas las estuvimos viendo mientras nosotros charlábamos. Hasta aquí entonces un repaso sobre la historia de la fotografía y los fotógrafos en la ciudad de San Francisco. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.